Bien, pues como ya está todo el mundo colocado, pues por un motivo de agenda de un compromiso de uno de los comunicantes, vamos a cambiar un momento el orden y vamos a empezar por el módulo de menores infractores y en situación de conflicto social. Pido que suban entonces a la mesa doña Elena Enkin Coello Neto y doña Inmaculada Peña Capel, por favor. Para ir agilizando, y visto que tenemos poco tiempo, son cinco minutos de exposición, que lo importante es decir las conclusiones principales. El contenido de las 28 comunicaciones admitidas al Congreso está en el CD que se ha pasado con las actas. Para su exposición ahora, para la lectura de ahora, se han seleccionado 12 comunicaciones, así que por favor luego ser rigurosos con el tiempo. Así como consejo, no hace falta dar agradecimientos, por eso creo que en nombre de todos agradezco ya al director del Congreso, el profesor Durán, la magnífica organización que está teniendo y la oportunidad de darnos de haber presentado comunicaciones a este Congreso. Así que sin más, doy la palabra a doña Elena. Gracias. Yo soy brasileña y estoy en España hasta poco tiempo, por eso pido disculpas por mi español y también yo he seleccionado 10 parágrafos de mi comunicación y solo voy a leer para ustedes. El tema de mi artículo es la trata internacional de mujeres menores de edad, la falta de tutela penal por razones de género. Entonces, si voy a hablar de trata de personas, primero voy a leer la definición que está en la ley internacional de que es la trata de personas. Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recorriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Actualmente, el fenómeno de la trata de personas afecta a 2 millones de víctimas al año, siendo la mayoría mujeres, niñas y niños. Pese a las altas cifras, es un crimen invisibilizado por diversos factores. Uno de ellos se debe al predominio del machismo de la sociedad, que concibe a la mujer como objeto de satisfacción del placer masculino. La sociedad occidental vive bajo la lógica del capital, y este se mantiene por una serie de factores que existían antes de su surgimiento. El más importante es, sin duda, la estructura patriarcal sobre la que se centra. Se puede decir que es la más relevante porque define todo un proyecto de sociedad que es pensado únicamente por los hombres y para los hombres, en donde la mujer no es más que el otro. Esta falsa idea de la superioridad masculina es la clave para entender la violencia estructural de género que se reproduce en muchas otras formas de violencia. En lo relativo a la trata de personas, no solo la violencia ejercida contra las mujeres por los traficantes es grave, sino también la violencia institucional que las invisibiliza y que las deja en un estado de abandono frente al poder de las mafias. De todas formas, lo más importante es percibir que la trata de personas, ya sea de mujeres o ya sea de hombres, es una forma de violencia de género, porque su presupuesto es la subordinación del otro o de la otra. La sociedad androcéntrica en la cual vivimos determina no solo el sexo dominante, sino también produce otras formas de exclusión. Están excluidas de los espacios de poder las personas mayores que ya no ejercen actividades laborales y también los niños, las niñas y los jóvenes, porque aún son dependientes económicamente del Estado o de sus padres responsables.
El capitalismo aliado del androcentrismo no posibilita a las personas menores de edad que ocupen un sitio donde tengan valor e importancia, tampoco que los niños y las niñas puedan opinar y tener voz sobre cualquier cuestión. El cuidado de los niños realmente merece una atención especial. Pero, pese a que está reconocido por las leyes, la verdad es en que la sociedad capitalista y endocéntrica en la que vivimos, simbólicamente no es algo importante mirar con atención al fenómeno de la trata de niñas, porque su condición de mujeres y también de menores ocupan posiciones de menor importancia en la escala social establecida por el marxismo. Aunque se realiza de una forma intensa y degradante, se considera que solo están cumpliendo sus roles de servidumbre bajo el dominio de los hombres y los adultos. Hay una subdivisión de las niñas traficadas por su situación etaria en relación a las tareas que van a ejecutar después que se tornen víctimas de la trata. A partir de los 11 años, se suelen elegir a las niñas para forzarlas a la prostitución infantil. Por desgracia, esta es la principal actividad degradante dada a las niñas. Con esta información se puede percibir fácilmente que los roles sociales son repetidos en varias instancias y que en este caso las niñas son convertidas en objetos de satisfacción sexual de los hombres, ya que es común dentro de una mentalidad patriarcal que todas las mujeres deberían serlo. También es verdad que si no hubiera hombres que buscasen el servicio de niñas prostitutas y tuvieran sensibilidad y respeto, este tipo de tratas no sería rentable. A partir de esto se puede reflexionar sobre la manera como la estructura sociocultural basada en la discriminación por el género es determinante en la trata de niñas, porque todas las funciones ejercidas por las niñas traficadas están condicionadas por su sexo. Entonces, por razones de su edad y en la mayoría de las veces por razones de clase y de raza también, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Por ello, sufren de una manera mucho más intensa la opresión que todas las mujeres también experimentan de una u otra manera. Por esta razón, hay que reflexionar sobre las leyes y su aplicación para la protección de estas niñas que son debilitadas porque son pensadas bajo una lógica androcéntrica. Entonces, no hay que hablar solo de cambiar las leyes, sino también de cambiar las relaciones entre las personas, en un sentido de sensibilidad e igualdad entre los géneros. Gracias. Muchas gracias. Antes de darte la palabra, pido que te cambies con doña María Vilches Vivanco. Por favor. Sí. Gracias. Y bueno, pues tiene la palabra Inmaculada con la problemática que suscita la fijación de la edad mínima de responsabilidad penal en el sistema francés y español. Gracias. Bueno, buenas tardes. Este tema es de especial importancia más que nada por las personas a las que va destinada, que son los menores. A la hora de fijar la minoría de edad nos encontramos que a nivel internacional se está pidiendo que se fije una edad mínima generalizada y desde mi punto de vista es bastante complicado porque si atendemos a lo que es un sistema biológico como en España, pues ponemos que la edad mínima penal sería los 14 años. Normalmente está puesta en los 13 y 14 años. Si hacemos eso, estamos dando por hecho que una persona de 14 años tiene la madurez suficiente para entender y saber de los actos que está cometiendo. Unas veces sí la tiene y otras veces no. Puede que la tenga esa madurez para unos delitos, pero para otros delitos no. Groisser decía que solo en el Olimpo ha aparecido la inteligencia de repente. Entonces, pretender que un menor de edad, por el simple hecho de tener 14 años, ya tiene responsabilidad penal, pues lo dejo ahí en el aire. En la legislación francesa, sin embargo, se está más a lo que es el discernimiento del menor. Es decir, se tiene muy en cuenta la madurez del niño. Este principio está consagrado en la sentencia de la Cour de Casación de La Pau de 1956. Y bueno, la diferencia es que los franceses, a partir de los 10 años, un niño tiene responsabilidad penal.
La legislación española y francesa, ambas coinciden en la separación del procedimiento penal de adultos de menores y un sistema educativo y no punitivo, ya que lo más importante es velar por el interés del menor. Un menor infractor es un menor que está en peligro y hay que protegerlo. Por eso, la creación de estas normativas. Ambas normativas nacen por exigencia internacional y por exigencia también de los códigos penales, tanto el español como el francés. La legislación vigente en España es la Ley Orgánica 5/2000, que ya sabéis, bueno, que la mayoría conocéis, y en Francia es la Ordonnance número 45-174 de 1945 sobre l'enfance délinquante. Esta normativa es de 1945, pero ha sido reformada en más de 35 ocasiones, siendo la última en 2012, y ya hay prevista una modificación para el 2014 y otra para el 2015. La edad de los 18 años, que sería la mayoría penal, es automática, y ahí, a partir de esta edad, ya se les aplica a los menores, bueno, ya son mayores de edad, se les aplica el Código de Adultos. Salvo que estén en curso en un procedimiento penal, porque siempre tenemos que estar a la edad de la comisión del hecho ilícito, y entonces podemos estar hasta los 21. En España, al principio, de los 18 a los 21, se había creado la figura de los jóvenes adultos, pero esta figura desapareció en 2006 y el artículo 69 del Código Penal, pues curiosamente todavía no ha sido modificado y la sigue recogiendo. Y las edades que nos encontramos ahora mismo, pues en España son de los 14 a 16 años, de los 16 a los 18, como he dicho, biológico. Y en Francia tenemos de los 16, o sea, de los 10 años, perdón, que solo se le puede poner medidas de protección, vigilancia y educación, luego de 13 a 16, de 16 a 18 años, que a estos ya sí le pueden poner otro tipo de medidas, ya sean sancionadoras o no. Y bueno, el hombre comienza a ser viejo cuando deja de ser educable. Muchas gracias. Merci. Muchas gracias. No hace falta. Ahora, no. Tiene la palabra María Vilche. Bueno, buenas tardes. Lo primero, el título de la comunicación que presenté al Congreso es La ciudadanía para los menores hoy. En esta comunicación lo que pretendo es establecer cuáles son las relaciones para que la infancia hoy disfrute del grado de ciudadanía del que disfrute, del que tiene. Esto sin entrar en si es legítimo que tenga este grado de ciudadanía o no, sino un poco analizar cuál es la situación. Para los sociólogos, la infancia se encuentra hoy inserta en lo que se llama la sociedad de la información. La sociedad de la información, como plantea Castel, no hubiera logrado ser lo que es ni llegado a ser lo que es sin la revolución tecnológica. Son cuestiones que van parejas. Y esta revolución tecnológica, pues al final se da en cambios sociales, políticos, económicos, culturales, o sea, afecta a todas las esferas de la sociedad. Con respecto a qué punto de partida tengo para ver cuál es la condición del niño, ¿no? Cuáles son los derechos mínimos que tienen que ser cubiertos, me baso en la Declaración de los Derechos del Niño proclamada por la Asamblea General en el preámbulo 1386 de 20 de noviembre de 1959. En esta se dice: considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. En este preámbulo, lo que, a mi parecer, creo que lo que se fija es la debilidad e indefensión del menor y el establecer cuándo debe ser protegido, o sea, desde incluso antes del nacimiento. Los problemas principales que se encuentra la infancia hoy dentro de la sociedad, pues desde el punto de vista de la sociología y la ciencia política, el más importante es la invisibilidad, que ya se ha tratado por distintos ponentes en el Congreso. La invisibilidad, los niños se están viendo como individuos incapaces de tomar cualquier tipo de decisión. Y otro de los factores que se aluden ya, que se le atribuye a la infancia, no tanto al infante, es el de sentimentalizar la infancia. O sea, ver la infancia como un periodo bucólico, estupendo, maravilloso, lleno de paz, o sea, un poco rollo mundo Disney, ¿no? Y entonces es una atribución que se hace por parte de los adultos, no es una visión ni es una declaración de ese individuo en sociedad como es el menor.
El niño en la sociedad, ¿qué podemos entender que es? Pues los sociólogos describen el momento de la infancia como una situación presocial, habitada por agentes discapaces o menos capaces en términos sociales. Alguien que se está preparando para luego desarrollarse como un agente social pleno. La sociedad para el niño, digamos, cambiando los términos, pues es un intento de construir una imagen que tiende a acercarse a una perspectiva más cercana al punto de vista individual y a la subjetividad de los adultos. No tiene parte activa la infancia. Preguntarse, ¿hay en la sociedad de hoy infancia? Hay alguien que se podría decir, la juventud la estamos alargando, vale, la juventud es un estadio dentro del ciclo vital, creo, completamente diferente al de la infancia. Lo que sí se puede hablar es que hay un mercado de la infancia, o sea, hay un mundo creado para cubrir necesidades a la infancia. Pero ¿hay una sociedad de la infancia? Pues la verdad es que el sentimiento de infancia, el encontrar la sociedad como determinarla socialmente ocurre con el antiguo régimen cuando se separa el mundo, aparece la esfera laboral y hay que cubrir unas necesidades para quien no está dentro del mundo laboral y tal, pero esa visión tiende a desaparecer y entonces puede ser que estemos transformando y asimilando la infancia dentro de otro grupo social, pero que no tome entidad como tal y desaparezca. La otra cuestión que desde el punto de vista de los infantes se le está atribuyendo, a los adultos se lo están atribuyendo a los infantes, es que el tiempo de los niños, por ejemplo, se ha desnaturalizado. Como efecto de la subordinación de la existencia infantil a un calendario o agenda. Lo más prototípico es los centros escolares. Como los niños están mandados o están ordenados por el tiempo que marcan los colegios, que son instituciones totales, que dentro de la sociología, aunque puede parecer bárbaro, colegios, hospitales y cárceles son instituciones totales, o sea, donde el individuo entra y pierde su autonomía como individuo, ¿no? Una cosa así. Eso con respecto a la infancia. Como hablaba, esto es cuando la infancia disfruta del concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía con el que trabajábamos hoy y con el que está en la sociedad es el concepto de ciudadanía de Marshall. Marshall dice que tenemos, que quien tiene la ciudadanía, que la ciudadanía es aquel conjunto de derechos y deberes que vincula al individuo a la plena pertenencia a una sociedad, basado en tres elementos. Tienes que disfrutar de tres cuestiones importantes, las cuestiones civiles, políticas y sociales, y tienes que disfrutar de estos elementos a nivel activo y pasivo. Tenemos que mirar a ver si la infancia está disfrutando de esos elementos civil, político y social a nivel activo y pasivo, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que lo que la infancia tiene es lo que yo acabo llamando algo así como una ciudadanía negada o esperada, ¿no? Ahora mismo se le da un tratamiento porque en un futuro serán futuros trabajadores, que se están desarrollando, y por eso pues considero que no se puede hablar que la infancia esté disfrutando de un concepto de ciudadanía plena. Y con eso pues ya aquí dejo, para más tenéis la acta. Muchas gracias. Muchas gracias. Pido ahora que suban doña Lucía Barboni Pecmecián y doña María Rosa Martín Muñoz. Gracias. Pues empezar. Pues tiene la palabra Lucía Barboni. Vale. Buenas tardes. Yo voy a brevemente comentar algunas cuestiones acerca de mi comunicación, que es acerca de la justicia restaurativa como una alternativa para la justicia juvenil. Intentar brevemente también contestar dos preguntas, que son, ¿por qué una alternativa para la justicia juvenil tradicional y qué es la justicia restaurativa? La justicia restaurativa es una práctica que viene llevándose a cabo hace un par de décadas, cada vez más, ya es considerado un movimiento social, aunque aún no esté finalizada. Se está adoptando en muchísimos países, surge en Australia, Nueva Zelanda, cada vez la están aplicando más en Holanda, en Bélgica, los países nórdicos también. Y considera el paradigma fundamental es la consideración del delito como un quiebre en los vínculos entre la sociedad
y entre la sociedad y los agresores en este caso. Y a través de la reparación es que entiende la justicia. Algo bastante diferente a lo que nosotros conocemos como la justicia tradicional, que lamentablemente en la mayoría de países es más del estilo retributivo, ¿no? Del estilo de castigo, de la idea de venganza, de la idea de castigar al adolescente en este caso para que pague a la comunidad, pero en realidad no hay una reparación de por medio. Y lo que entienden los investigadores y los estudiosos de este tema es que sin una reparación no estamos reinsertando a este joven una vez finalice su medida sancionadora, y a su vez no estamos haciendo intervenir a la víctima, porque la víctima también tiene un lugar en el delito, evidentemente. Entonces, desde este modelo también es conocido como el modelo de las 3 R's, porque es restauración, lo que es la restauración del daño cuando el joven comete un delito, no importa la gravedad que tenga, la responsabilidad que hay que adjudicarle a este joven, como venimos diciendo a lo largo de todo este congreso, el joven como un sujeto activo, como el hacerse cargo del daño ocasionado, y la reintegración. Pero para que esta reintegración sea posible tenemos que tener una sociedad que también esté preparada para aceptar a este joven, para perdonarlo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si esta comunidad no está preparada para recibir al joven, entonces no va a haber una reintegración, no va a haber una restauración, va a haber una estigmatización de este joven que va a volver a una sociedad que no está preparada para recibirlo y que va a seguir catalogándolo como el delincuente. Entonces, la justicia restaurativa entiende fundamentalmente que el rol de víctima y de agresor son roles temporales, que uno no es víctima de por vida y que uno no es un delincuente de por vida. Y esto es una idea que creo que es clave para entender a la justicia juvenil, y que la mayoría de casos, estadísticamente, no hay reincidencia, sino que los jóvenes en realidad cometen un delito y generalmente son delitos contra la propiedad, no son delitos realmente graves. Específicamente en España, el internamiento, afortunadamente, no es la medida que más adopta, sino, como hemos visto con otros ponentes, es la libertad vigilada. Sin embargo, a nivel de medida cautelar, en los últimos 4 años en España, la medida cautelar más adoptada a los menores de edad ha sido el internamiento. Entonces, y a su vez, en muchísimos países, a nivel internacional, el internamiento es la medida que se está tomando para la mayoría de delitos cometidos por menores, con lo cual estamos encerrando a los jóvenes en lugar de reintegrarlos. Una de las ideas que a mí me inspiró mucho en mi trabajo es la de Fatah, que es uno de los más investigadores de este tema, que dice que que hasta ahora la justicia, el modelo de justicia tradicional retributivo, se ha basado en el castigo, y sin embargo no ha ni prevenido, ni protegido, ni disuadido, ni intimidado, y tampoco ha resocializado o reintegrado. Por tanto, no se ha hecho justicia. La idea de la justicia restaurativa es un poco pensar también que podemos motivar el buen actuar no a través de la intimidación y a través de las leyes cada vez más duras, ¿no? Sobre todo aquí en España, con todas las reformas que ha habido con la ley del menor, que cada vez endurecen más el castigo al joven y alargan las penas, que son llamadas medidas, pero que en el fondo en realidad son penas, no son medidas. El decir medidas es una forma de suavizar lo que realmente se está haciendo con el joven, que es penarlo, al igual que al adulto. Como ya decía, hay que mejorar los vínculos, la convivencia social, esa es la idea fundamental de la justicia restaurativa. No podemos vivir en una sociedad que no sea reparada, porque esta sociedad, si no es reparada, va a seguir teniendo miedo, y la inseguridad ciudadana evidentemente influye directamente en lo que son las reformas legislativas y el endurecimiento de las penas en este caso. Por ende, la sociedad tiene que ser reparada. Y, como decía antes, intentar cambiar el paradigma de pagar la deuda a la sociedad con el solucionar un problema, con el tener en cuenta al joven como un sujeto que es responsable, que pueda hacerse cargo y que pueda reparar el daño que ha hecho. Hay veces que parece un paradigma un poco ambicioso, sin embargo tenemos que tener en cuenta que afortunadamente la mayoría de delitos no son graves. Entonces, si tenemos en cuenta que la mayoría de jóvenes lo que cometen es un hurto, a veces un hurto con violencia, en realidad la mediación, que es en este caso la práctica restaurativa, es muy viable. Inclusive las investigaciones cada día la apoyan más porque es algo que está teniendo mucha eficacia. Por último, decir que dentro de los tantos beneficios que tiene la justicia restaurativa y sus prácticas, como ser la mediación, los beneficios de trabajo a la comunidad y los grupos de diálogo restaurativo,
son la mayor agilidad en el sistema de justicia. La gente que trabaja en los juzgados, que ha hecho prácticas ahí, sabrá que los juzgados están tapados de casos y que se vienen atrasando muchísimo, y la vía alternativa de la mediación en este caso puede agilizar el sistema de justicia. Una mayor coherencia con la normativa nacional e internacional, que realmente en todas las normativas se hace mucho hincapié en que el internamiento es una medida excepcional, y esto no es algo que se esté llevando a cabo en todos lados. Por ende, con la justicia restaurativa podríamos tener una coherencia mayor con la normativa. Participación de la víctima en el procedimiento. Esto es fundamental, que la víctima tenga un rol activo. La víctima tiene que intervenir, porque si no estamos castigando a una persona y la víctima en realidad hasta qué punto se siente mejor porque a un chico lo mandan a internamiento. Realmente a la víctima eso la hace feliz, la compensa. Abaratamiento de costes. Los costos de los centros de internamiento son carísimos, aproximadamente 300 euros por día cuesta tener a cada chico dentro de los centros de internamiento. Y finalmente, responsabilizar al infractor y lograr que tenga un aprendizaje. Por último, citar a Ser, que es otro de los investigadores importantes de la justicia restaurativa, que dice que la justicia restaurativa se estaría realizando 3 preguntas básicas. ¿Quién ha sido herido? ¿Qué tipo de necesidades tiene la persona que ha sido herida? ¿Y de quién son las obligaciones involucradas con este daño? Por otro lado, la justicia retributiva, la tradicional, pregunta: ¿quién es el culpable? ¿Qué hecho ha cometido y qué leyes ha infringido? Ahí vemos la diferencia del involucramiento de la comunidad y de los valores y de la resocialización que tienen estos dos paradigmas. Y muchas gracias. Tiene la palabra María Rosa Martín Muñoz. Buenas tardes a todos. Mi comunicación se titula Menores infractores en medios de comunicación y la voy a estructurar en 2 partes. Por un lado, la incidencia que los medios de comunicación han tenido en las distintas reformas de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, y por otro lado, cómo dichos medios tratan los delitos cometidos por los menores de edad. A ver, la Ley Orgánica la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor ya fue objeto durante su amplio periodo de vacatio legis, que fue de un año, de una reforma llevada a cabo por las leyes orgánicas 7/2000 y 9/2000 de ambas del 22 de diciembre. La primera de ellas, la reforma, la más destacada, es la ampliación de los periodos de internamiento en régimen cerrado, así como la creación dentro de la Audiencia Nacional los juzgados centrales al Juzgado Central de Menores. Estas modificaciones fueron fruto, en gran parte, de la presión social derivada de los hechos acaecidos durante el año 2000. Me estoy refiriendo al crimen de la Katana o al crimen de San Fernando, por lo que esta reforma vino a satisfacer un clamor popular favorable al endurecimiento de las medidas de internamiento tras tener lugar dichos sucesos. Por su parte, la Ley Orgánica 9/2000 modifica por segunda vez la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, estableciendo que en su disposición transitoria única un aplazamiento de la aplicación de esta ley a los jóvenes semiadultos con edades comprendidas entre los 18 y 21 años por un plazo de 2 años a partir de la entrada en vigor de la ley, es decir, hasta el año 2003. Una tercera reforma se llevó a cabo por la Ley Orgánica 9/2002 del mes de diciembre, que vuelve a suspender la aplicación de la ley a los jóvenes semiadultos hasta el año 2007. Una cuarta modificación se hizo con la Ley Orgánica 15/2003 del 25 de noviembre y lo principal es que modifica el artículo 25 de la ley tras tener lugar el caso de Sandra Palo. Con anterioridad a esta reforma, la ley establecía que el régimen de intervención de los acusadores particulares no era de partes principales, sino como meros coadyuvantes. Tras la reforma de la ley, se permite que se personen en el procedimiento las personas directamente ofendidas por el delito, sus padres, sus herederos, sus representantes legales, en caso de tratarse menores de edad o incapaces. La quinta y última reforma, a día de hoy, es la Ley Orgánica 8/2006 del 4 de diciembre, que introduce en el sistema de justicia juvenil el llamado modelo de seguridad ciudadana. Además, esta ley o esta reforma eliminó la posibilidad de aplicar ya la ley del menor a los jóvenes semiadultos con edades comprendidas entre los 18 y 21 años. Además, también supuso una agravación punitiva para los delitos de gran gravedad cometidos por estos menores. Todas estas reformas
si las observamos detenidamente, están introduciendo parámetros propios del derecho penal, endureciendo de forma importante el sistema de justicia juvenil. Pero es que no queda todo eso ahí, es que tras suceder el caso de Marta del Castillo, se ha vuelto a abrir un nuevo debate para reformar la ley del menor. Y así, en enero del 2012, del año pasado, se anunció por el Ministro de Justicia la intención de reformar la ley para evitar el doble enjuiciamiento cuando en un mismo delito grave concurran tanto los mayores de edad como menores de edad, pretendiendo, dijo Gallardón, con la reforma unificar la investigación de hechos delictivos y proceder a un enjuiciamiento conjunto. Claro, dijo también que esto sin que esto supusiese alguna merma para los derechos del menor, ya que a este se le seguiría aplicando la normativa especial, la ley del menor. Bien, todas estas reformas, si las observamos, que se han llevado a cabo y que la que actual se quiere realizar, pues nos dan a entender que se realizan y se están realizando a golpe de caso. En cuanto a cómo tratan los medios de comunicación los delitos cometidos por menores, a ver, la delincuencia juvenil hoy día se presenta como un fenómeno social que sensibiliza y moviliza a la opinión pública, generando en la actualidad una gran preocupación, y existen distintos factores que pueden incrementar dicha preocupación. Uno de ellos, el desconocimiento generalizado de la ley del menor, y por otro lado, precisamente, el tratamiento que pueden otorgar los medios de comunicación a las noticias relacionadas con la justicia juvenil. Es decir, aquellos delitos graves que cometen los menores, agresiones sexuales, homicidios o asesinatos, suelen ser tratados por la prensa de una manera exagerada. Si bien desde que entró en vigor la ley del menor, las acciones delictivas graves cometidas por menores pues han sido prácticamente casos aislados, transmitiendo en los medios de comunicación a la sociedad una imagen distorsionada en cuanto a la habitualidad de dicho tipo de conducta, realizando de esta forma un tratamiento informativo inadecuado. Además, si observamos cada una de las fases del proceso penal de menores, la incidencia de los medios de comunicación en cada una de ellas es notable, vulnerando el derecho del menor como el derecho a la presunción de inocencia. Y así sucedió en el caso Marta del Castillo, como incidieron los medios de comunicación tanto en la fase de investigación judicial como durante el juicio. Y, por lo tanto, yo ante esto y concluyo diciendo que el ejercicio del periodismo judicial ha de ejercerse con responsabilidad, especialmente por la función que desarrollan los medios de comunicación en nuestra sociedad actual, que es una función clave para una sociedad democrática. Muchas gracias, vamos muy bien de tiempo. Ahora pasamos al módulo de menor y vulnerabilidad social. Por favor, que suban don Manuel Benítez Sánchez y don Juan Manuel Sánchez Ramos. Pues tiene la palabra Manuel Benítez. En primer lugar, daros las gracias por vuestra atención. Y paso a continuación a mostrar el contenido de mi comunicación, el cual versa sobre los hijos e hijas de mujeres que son víctimas de violencia de género. Aunque es imprescindible conocer la legislación que se encarga de velar por los derechos de los niños y niñas, tanto a nivel estatal como internacional, como por ejemplo la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, la Convención de los Derechos del Niño o la Constitución Española de 1978, considero que es necesario ir más allá y realizar una correcta interpretación de dicha legislación, tratando a estos hijos e hijas de mujeres maltratadas de violencia de género no como actores secundarios, sino como víctimas directas, que son los que son. Para ello, considero que se debería realizar una reforma de la legislación introduciendo este aspecto, tratando a estas víctimas como directas y no como actores secundarios, como anteriormente he dicho. La violencia de género se podría prevenir mediante la impartición de programas de igualdad de género en la escuela. Por otro lado, la coordinación multidisciplinar entre los diferentes
profesionales de los servicios de atención a la infancia y a las mujeres víctimas de violencia de género juegan un papel muy importante. Estos servicios serían de calidad si la atención e intervención fueran inmediatas y existieran unos espacios de trabajo adecuados. Los menores que sufren la misma violencia que sus madres, ya sea psicológica, física, sexual o incluso ambas, pueden presentar baja autoestima, reducida tolerancia a la frustración, falta de autocontrol, bajo rendimiento escolar. En muchas ocasiones tienen miedo a los padres y en algunos casos llegan a reproducir los mismos patrones de actuación que los padres que han ejercido dicha violencia. En la actualidad estoy realizando en Málaga el máster de Criminalidad e Intervención Social en Menores, en la Facultad de Derecho. Y para realizar el trabajo fin de máster estoy llevando a cabo, junto con una compañera, una base de datos sobre expedientes de niños y niñas que sufren este tipo de violencia a nivel de la provincia de Málaga, los cuales pertenecen a la Asociación de Médicos, que intervienen directamente con los niños. He visto casos realmente que son preocupantes, como por ejemplo menores que a raíz de la violencia que los padres ejercen sobre sus madres y sobre ellos directamente, pues llegan a mostrar conductas violentas hacia sus madres y hermanos, conductas problemáticas en la escuela, incluso culpan a las madres de ser las culpables del divorcio, y en muchas ocasiones muestran, por otra parte, un miedo sorprendente hacia sus padres. Gran parte de estas asociaciones en la actualidad se está cuestionando el poder seguir hacia adelante, porque con la famosa crisis pues estas subvenciones las están quitando. Y entonces muchas veces nos tenemos que preguntar qué tipo de dirigentes tenemos y hemos tenido que, por ejemplo, les dan subvenciones para ferias, para multitud de eventos culturales, de deportes, y después anulan este tipo de subvenciones que son las que realmente a través de ellas vamos a intervenir e incluso a actuar con estos menores. Y muchas gracias por su atención. Pues tiene la palabra Juan Manuel. Buenas tardes. La comunicación de nuestro compañero, pues bueno, de alguna manera refleja una fuerte carga emocional, ¿no?, en los menores. Y mi comunicación, bueno, pues va a girar en torno a eso, en torno a las emociones de los niños, ¿no? Yo trabajo en aldeas infantiles y les voy a contar una experiencia que hemos tenido sobre la aplicación de un instrumento para la gestión emocional en niños en situación de riesgo social. Le hemos llamado el cuaderno de las emociones, ¿no? Hace ya 2 años, Aldeas Infantiles y la Fundación Rafa Nadal se unieron para evitar que los indicadores de riesgo que presentan menores y adolescentes evolucionen o se enquisten, ¿no?, limitando así sus posibilidades de promoción personal y social. Para ello, entre las 2 entidades, acordaron crear un programa socioeducativo que aprovechara como instrumento las virtudes de la práctica deportiva, denominado Integración y Deporte. Así es como se llama ese programa que además lo estamos implementando aquí en Granada, ¿no? Los comienzos con este programa, los comienzos con los perfiles de niños con los que trabajamos, nunca fueron fáciles, ¿no? Los usuarios, entre otras disonancias, presentaban actitudes y comportamientos que dificultaban cualquier avance pedagógico, ¿no? Acudían a las sesiones con una fuerte carga emocional, fruto del estrés familiar, social y escolar, reprimiendo así cualquier opción de experimentar otras vivencias y emociones que recondujeran su camino hacia la integración social. Para nosotros, para el programa, era primordial encontrar una estrategia que permitiera, por un lado, que los niños reflexionen y expresen sus emociones e impresiones, ya fuesen positivas o fuesen negativas, al objeto de externalizar los problemas
y desviarlos de su camino madurativo. Es decir, para poder desarrollar nuestro planteamiento pedagógico era necesario mitigar la carga emocional para que el contenido de nuestro trabajo calara en la estructura vital del niño. Decidimos, por tanto, diseñar un instrumento que pudiera regular esa carga emocional, que fuese además un instrumento de reflexión y abierto a todos los usuarios del programa, pero ante todo que fuera entendido como un ejercicio de participación, como un ejercicio de libertad y sobre todo como un ejercicio de asepsia del alma. Tenía que ser ante todo una herramienta de expresión emocional, social y de pensamiento, ¿no? Para que se diesen todas esas características decidimos emplear una técnica literaria. A esa técnica es la que le hemos llamado el cuaderno de las emociones, que tiene la finalidad de gestionar y externalizar determinadas emociones que permiten perturbar el comportamiento y las actitudes que los niños utilizan. Una vez creado el instrumento, los espacios y tiempos de utilización del cuaderno, estos giran en torno a 3 momentos principales que se desarrollan en la sesión, ¿no? Uno, antes, durante y después de la sesión. Es decir, el niño en cualquier momento de la sesión puede hacer uso de esa libreta. 2, cuando el menor no quiere hablar con nadie y el educador percibe que se aísla del grupo. Y 3, cuando existe un conflicto, ¿no? Los efectos que hemos encontrado a lo largo de estos 2 años, de estos 2 cursos, sobre el cuaderno, lo hemos podido analizar y hemos visto que encierran emociones y sentimientos que lo hemos catalogado o categorizado en 5 categorías principales. Una de ellas es la familia. Gran parte de las emociones que hemos visto giran en torno a problemas y disonancias que descubren interacciones conflictivas con padres, hermanos, primos, abuelos, tíos, aunque también tenemos que decir que no siempre son negativas. 2, emociones relativas al grupo de iguales. Se aprecian sentimientos de alegría y felicidad en contraste con discrepancia y desavenencia con sus compañeros, aunque también se reflejan emociones como la envidia, el odio, el cuidado hacia el honor y, por supuesto, la amistad y el compañerismo. Otra categoría que hemos podido encontrar es sobre el programa deportivo en sí, ¿no? Los niños se sienten en una atmósfera de protección, seguridad y juego que les hace sentirse bien. Se encuentran expresiones que irradian la magnanimidad pedagógica del programa Integración y Deporte, que perfectamente puede ser extrapolable a otros ámbitos de la educación. La penúltima es la crítica del yo. Los niños expresan cómo deben comportarse en ciertas situaciones y en ocasiones encontramos sentimientos de culpabilidad que hacen descender su autoestima. Y por último, emociones in situ. Simplemente el niño registra cómo se encuentra en ese mismo momento. Pues bien, estas categorías nos han permitido observar cómo los niños se comportaban antes y después de escribir en el cuaderno. Durante estos 2 cursos y en los momentos que antes hemos explicado, los niños han ido escribiendo su estado emocional, su estado sensitivo y hemos podido apreciar un contraste emocional que ha superado nuestras expectativas, ¿no? ¿Por qué? Porque primeramente determinados niños que se mostraban inquietos, descentrados, agresivos, tristes, indiferentes, aislados del grupo, después de escribir, el educador ha podido notar una actitud más receptiva y abierta a los estímulos que le ofrece el programa, mostrándose algo más sociable, implicado y colaborativo. Llama la atención también las alternativas que proponen algunos menores para deponer su actitud. Para nosotros eso es una muestra de proyección social que ha sido fundada desde la reflexión y el encuentro consigo mismo. Para concluir, pensamos que la educación, en su sentido más amplio, debe prestar atención a la educación de las emociones, no solo identificarlas, sino además gestionarlas. Dicen por ahí que el comportamiento las emociones es el motor de los comportamientos. Somos lo que sentimos. Y eso hay que educarlo.
Nuestro intento por pretender ayudar a los niños a que negocien su estado emocional y sensitivo nos ha permitido elevar la capacidad para tolerar frustraciones, expresar y dominar la agresividad, compensar los sentimientos de culpa e inferioridad, sentirse que son parte del mundo, pero especialmente la libreta de las emociones, como la llaman nuestros niños, nos está sirviendo para liberar un lastre que impide que los niños expresen y sienten lo que tienen que expresar y sentir los niños, sentirse en paz consigo mismos y con el entorno que les rodea. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Pasamos al siguiente módulo del derecho deber a la educación. Por favor, doña Carolina Alegre Benítez y doña Pepa Burrier Rodríguez Diosdado. Pues solo tenemos a Carolina Alegre, así que le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar ser breve porque sé que el tiempo... Aún así, me voy a permitir agradecer al profesor Francisco Durán, especialmente por su amabilidad durante todo el proceso, desde los primeros mails que le escribimos hasta el final. Así que gracias, profesor. Bueno, yo soy Carolina Alegre y presento comunicación con mi compañero Antonio Tudela Sancho. Y bueno, el título de nuestra comunicación se llama En los límites del sistema educativo, prácticas escolares y derechos posidentitarios. Lo que voy a hacer es leer parte de la introducción, aclarar 3 cuestiones y remitirme directamente a la conclusión, aparte de la conclusión. Bueno, empiezo. En el marco de un congreso planteado en torno a los retos sociales y jurídicos de los menores y jóvenes del presente siglo, nuestra propuesta pretende cuestionar las actuales políticas educativas en materia de género, en tanto que promueven prácticas escolares normalizadoras de la sexualidad, prácticas que reproducen y legitiman el discurso de la heterosexualidad como el único posible, generando en la escuela espacios heteronormativos de exclusión, que paradójicamente se manifestarían por medio de un nutrido conjunto de ideas, reglas y dispositivos que se apropiarían de categorías comúnmente aceptadas como positivas, al estilo de lo que comúnmente y tan de moda está en las escuelas, ¿no? Lo que vimos, que son los términos como inclusión, integración o tolerancia. En una suerte de giro acrítico y políticamente correcto, cuyo primer efecto consistiría en vaciar de contenido dichas nociones. En este sentido, afirmamos que el sistema educativo actual vulnera de forma sistemática los derechos de las llamadas minorías sexuales presentes en la escuela, invisibilizando las problemáticas relacionadas con la diversidad sexual en nuestras aulas. Ahora bien, frente a tal estado de cosas, reclamaríamos abrir la escuela a nuevos espacios de resistencia, resistencia en el sentido de, como lo entiende Michel Foucault, de crear espacios de resistencia que resistan precisamente a la normalización de los cuerpos y a la vez pensar en la creación de otros espacios y otras formas de subjetivación, ¿no? Bueno, esto es crear espacios de resistencia con el fin de provocar desplazamientos de las prácticas educativas convencionales que permitan imaginar a quienes transitan por las escuelas, nuestros chicos y chicas, como sujetos de derecho, pero también como sujetos de sexualidad, pensando no solamente en la ampliación de los derechos de las minorías sexuales, sino más bien en el reto que implica construir otra educación posible, que podríamos denominar una educación post-identitaria, una educación capaz de ser pensada, vivida y habitada en común.
Bien, a partir de este marco, nosotros organizamos nuestra comunicación en 3 partes. No voy a hablar de ellas, nada más voy a nombrar cada parte. La primera parte correspondería a nuestro marco teórico, digamos, y allí nos interesó destacar algunos planteamientos que tienen que ver con la filosofía de Gilles Deleuze y Félix Guattari en relación con la crítica que plantean ellos en torno a la noción de sujeto moderno, que está estrechamente ligada al desarrollo del capitalismo contemporáneo, el postcapitalismo actual. Y por otra parte, también de los planteamientos de Deleuze y Guattari, nos interesó la propuesta en relación con el sujeto nómada, ¿no? La propuesta que ellos exponen tan ampliamente y seguramente más de uno conoce de esto, ¿no? En relación, el sujeto nómada sería una especie de no sujeto en el sentido de que no está sujeto a unas reglas ni a unas normas establecidas por nuestra sociedad, sino que fluye en todo momento como sujeto libre y cambiante, ¿no? Y se va construyendo a lo largo de la vida. Esa sería la primera parte. La segunda parte se refiere a algunos postulados concretos que provienen del posfeminismo y de la teoría queer. Esto es bastante amplio, pero nada más destacar un punto, ¿no?, del posfeminismo y la teoría queer y que tienen de convergencia, que es la crítica total de los efectos de normalización y naturalización que acompañan a toda política de identidad. Es decir, a nosotros nos interesaba, del posfeminismo y la teoría queer, destacar esta crítica a la identidad entendida como esencial, estable y natural. En el marco de la escuela sería formar a los niños, tanto implícita como explícitamente, dentro de las categorías de hombre y mujer, dejando por lo tanto fuera cualquier otra posibilidad de vivir los cuerpos, ¿no?, como son los de las minorías sexuales. Bueno, y en último lugar, la idea era pensar estas cuestiones en el ámbito de la educación. Entonces nuestra propuesta era la de una pedagogía queer, ¿no? Lo que hicimos fue destacar algunos planteamientos muy interesantes que a partir de los años 90 vienen teniendo espacio dentro de los debates en torno a la sexualidad en el ámbito educativo a través de 2 autoras pedagógicas queer, ellas, Deborah Britzman y Valeria Flores. Deborah Britzman habla de una pedagogía transgresora y Valeria Flores de una pedagogía vampira, en el sentido de poder introducir prácticas en la escuela que puedan manchar ese lugar aparentemente aséptico que es el aula, ¿no?, donde la sexualidad no existe y donde solo hay niños y niñas totalmente normalizados. Bueno, leo parte de la conclusión, que me parece que es bastante interesante, y termino con eso. Comprobamos que la crítica queer en pedagogía gira en torno a la puesta en cuestión de una práctica educativa cuyo fin es producir identidades estables y esenciales basadas en el binomio del sistema sexo-género, a la crítica también de una pedagogía que muchas veces no se interroga acerca de los discursos que fundamentan su saber, a la crítica de una educación que, aun con la implementación de políticas educativas y reformas, fomenta el sistema sexo-género, se esfuerza por fijar identidades y reproduce el pensamiento binario que describía Deleuze. Por lo tanto, abordar la problemática de las identidades de género desde la perspectiva pedagógica queer implica realmente un cuestionamiento a la misma noción de identidad y a la categoría de sujeto moderno.
estableciendo rupturas constantes en la continuidad sexo-género-sexualidad. De aquí las políticas educativas basadas en las retóricas de la igualdad, de la tolerancia, la integración, la diversidad o la inclusión, entre otras, debido a que frecuentemente se dan dentro de la lógica del sistema sexo-género. Desde este marco, las propuestas pedagógicas de las teóricas que nombré, Britzman y Valeria Flores, irrumpen con eficacia en el terreno educativo, poniendo de manifiesto las limitaciones de los discursos pedagógicos actuales en relación con la sexualidad. En suma, si queremos reformular las políticas identitarias presentes en educación desde lo queer, no bastará con ampliar la perspectiva de análisis o incluir de manera constante a esos múltiples otros en el discurso heteronormativo y hegemónico. Pensar en el reto, pero no solo de las identidades de género que no se ajustan a la normalidad impuesta, sino en el desafío que implica construir otra escuela, una escuela que sea capaz de suscitar acontecimientos que rechacen cualquier forma de sumisión del cuerpo, pero también y principalmente del pensamiento. En definitiva, promover una pedagogía que sea transgresora, que sea perversa y vampira, que nos permita pensar en el reto mayor que es el de construir una escuela posidentitaria. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al último módulo de la integración sociolaboral de los jóvenes. Por favor, que suban don Luis Ángel Triguero Martínez y don Enrique García Jiménez. Si quieres subir ya también María Ángeles Viñas Posada, pues sube. Bien, buenas tardes. Brevemente, mi comunicación ha sido sobre la nueva ordenación político-jurídica de la integración de los jóvenes en el mercado laboral, al hilo de las últimas reformas que ha habido en materia precisamente de la legislación laboral. Bien, desde el año 2008, en un escenario de crisis económica transformada en una crisis de empleo y por extensión también en una crisis social, en el marco de las políticas activas de empleo, uno de los principales colectivos destinatarios de las medidas de fomento del empleo ha sido el de los jóvenes. ¿Por qué? Porque hay algunas cifras pues, que revelan la necesidad de las mismas. Por ejemplo, en enero del 2013 el 57,6% de los jóvenes estaban desempleados y de este tanto por ciento, pues el 35% de estos jóvenes desempleados se encontraban en esta situación desde hacía más de un año, lo cual pues se justifica. Bien, estas elevadas tasas de desempleo juvenil tienen una justificación en unas debilidades estructurales. La primera es que el mercado de trabajo está polarizado en términos políticos, en términos técnicos está fragmentado. ¿Por qué? Porque unos jóvenes abandonan sus estudios sin formación suficiente y otros jóvenes están muy formados pero empleados en trabajos con un nivel muy inferior al de su cualificación. También encontramos una baja empleabilidad, una alta temporalidad y contratación a tiempo parcial, una dificultad de acceso al mercado de trabajo y la necesidad de mejorar el autoempleo y la iniciativa empresarial entre los jóvenes. A fin de facilitar la integración en el mercado de trabajo, estos jóvenes son objeto destinatario de un grupo normativo político-jurídico regulador de sus condiciones de acceso y de incorporación efectiva al mercado de trabajo, pero con una lógica, una tendencia claramente flexibilizadora. Paradigma de ello, la Ley 3/2012, la Ley de la Reforma Laboral, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 y el Real Decreto Ley 4/2013 que desarrolla esta Estrategia de Emprendimiento y Empleo y, por supuesto, la futura Ley de Emprendimiento que hoy precisamente pues se ha dado luz verde ya al anteproyecto en el Consejo de Ministros. Bien, en ambos documentos esenciales, los dos primeros que he citado, subyace el diagnóstico de que el desempleo tiene su causa en un mercado de trabajo rígido, poco flexible, en el que se considera que el empresario tiene dificultades para gestionar ordinariamente a los trabajadores, para gestionar la mano de obra, y tiene también unos altos costes por contratar, por mantener y por prescindir o despedir a los trabajadores.
Ante esta realidad, la solución que se propone y se desarrolla desde la reforma laboral y desde la estrategia del Real Decreto Ley 4/2013, pues obedece a 3 puntos esenciales. El primer aspecto clave, una gestión eficaz de las relaciones laborales. Esta gestión eficaz se entiende o se traduce en una mayor flexibilidad para acceder al mercado de trabajo, una mayor flexibilidad para la gestión del del empleador, que se traduce en un aumento de su poder de dirección y de modificación de las condiciones de trabajo, y por supuesto una mayor flexibilidad para salir del mercado de trabajo, para despedir. Un segundo eje es la creación de puestos de trabajo, que se traduce en la máxima de empleo a toda costa, y el tercer aspecto clave es la estabilidad en el empleo. Pero cuidado, porque la estabilidad en el empleo se entiende como la continuidad, el enlace de contratos precarios. No se entiende, por tanto, la estabilidad del empleo como una contratación indefinida en términos de calidad y de seguridad en el empleo. Entonces, desde este planteamiento, con la comunicación que he presentado, la cual, pues, si queréis consultar con mayores detalles, pues podéis acceder en las actas, lo que he realizado ha sido, desde una metodología analítica, crítica y propositiva, un estudio de esta política jurídica resultante. Al respecto, voy a destacar simplemente, pues, algunas de las medidas más significativas que buscan fomentar la contratación de jóvenes menores de 30 años en el caso del sexo masculino, y en el caso del sexo femenino se amplía incluso en algunas medidas el límite a los 35 años. ¿Cómo se incentiva? Pues bonificando la contratación de estos jóvenes y obviamente todas estas posibilidades que voy a comentar a continuación van a estar posibles hasta que la tasa de desempleo esté por debajo del 15%, con lo cual pues creo que queda todavía un poco de margen. Bien, ¿cuáles son algunas de las medidas? Pues, por ejemplo, se propone un contrato de apoyo a los emprendedores. Es una modalidad de contrato indefinido, bonificado, para los jóvenes, en el cual la particularidad es que el periodo de prueba es de 1 año en todo caso. Entonces, se contradice el propio artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que este periodo de prueba será de 3 o 6 meses. ¿Vale? Obviamente, esto ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad. En este periodo de prueba, de 1 año en todo caso, pues el empleador puede prescindir libremente del trabajador sin coste alguno. Luego se ha propuesto también un contrato a tiempo parcial con vinculación formativa. La formación se sobreentiende que es vinculada al puesto de trabajo, pero sin embargo no es así. Se cita, ejemplo, pues nuevas tecnologías o idiomas. Luego, el caso del contrato primer empleo joven, que es la consagración de los minijobs. ¿Por qué? Porque la causa del contrato que justifica la firma del mismo y poder celebrar el mismo es que el joven menor de 30 años no tenga una experiencia laboral, o si la tiene, que sea inferior a 3 meses. Otra medida que también destaca, pues en el caso de la ETT, directamente ya pueden formalizar contratos de trabajo de formación y aprendizaje, con lo cual la relación triangular entre empresa usuaria, trabajador y ETT se rompe. Luego también hay medidas en el marco del emprendimiento, mal denominado emprendimiento porque técnicamente es autoempleo, ¿vale? Pues la más famosa, pues también, por ejemplo, pues la tarifa plana de 50 euros para darse de alta en el régimen de autónomos. Como conclusiones, con toda esta estrategia, ¿qué se ha pretendido? Pues repensar la flexiseguridad defendida por la Unión Europea, una flexiseguridad que se sobreentiende que es una flexibilidad para el empleador y seguridad para el trabajador. ¿Y cómo se ha repensado? Flexibilidad total para el empleador, seguridad ninguna para el trabajador, que ni siquiera se manifiesta ya en el propio contrato de trabajo. Se ha debilitado claramente el Estatuto de Derechos del Trabajador, se protege al empleo frente al trabajador, y con las medidas de fomento del emprendimiento, o más bien del autoempleo, lo que se está haciendo es trasladar la responsabilidad de crear empleo a los propios trabajadores jóvenes, en este caso. Muchas gracias por vuestra atención. Tiene la palabra Enrique García. Bien, buenas tardes. El título de mi comunicación versa sobre la posmodernidad y la crisis económica actual como dos condicionantes de las nuevas pautas de emancipación de los jóvenes. Bien, en primer lugar, bueno, pues hablamos de los jóvenes. La juventud, hay que decir que es un concepto altamente complejo y además pluridimensional.
Para empezar, existe un debate sociológico ahora mismo donde se discute si se debe hablar de juventud o de distintos jóvenes. Si se puede hablar de juventud como grupo social homogéneo o en realidad se da la existencia de muchos tipos de jóvenes muy diferentes entre sí. De hecho, cada vez se aboga más por esta última corriente. Cada vez los jóvenes son menos homogéneos, por lo tanto, se tiende a hablar menos de juventud para hablar de muchos tipos de jóvenes distintos. De hecho, en la cabecera del Congreso se habla de jóvenes, no de juventud. La juventud, como bien sabemos, es una construcción social que supone en sí misma la transición hacia la vida adulta. Lo que pasa que actualmente se da lo que muchos sociólogos llaman el proceso de juvenilización de la sociedad. Es decir, la etapa de juventud se va alargando cada vez más, de tal manera que no existen límites fijos de edad para hablar de juventud. Sino que, como digo, cada vez se va alargando más en el tiempo. Por tanto, se habla de un proceso cualitativo a la hora de hablar de la juventud, no ya en términos de edad cronológica, sino como paso de la precariedad a la estabilidad. Bien, al hablar de la posmodernidad como primer condicionante de esta transformación en las pautas de emancipación, tenemos que aludir a los valores posmodernos, bien sabidos y conocidos por todos, como son el individualismo, la autorrealización personal, el narcisismo, la exaltación del cuerpo, el valor del consumo, el sentimiento, la fragilidad, el imperio de lo débil, de lo light, la fragmentación en definitiva. Bien, todos estos valores posmodernos llevan a una situación pues por poner algunos ejemplos de lo que hablan algunos teóricos como la era del vacío, que alude Lipovetsky, la sociedad de los light, que habla Enrique Rojas, o la modernidad líquida de Bauman. Todos estos valores posmodernos aluden a esa entronización, sobre todo del individualismo, del yo por encima de todo, que hace al joven vivir el presente sin preocuparse por labrarse un futuro, ni a nivel profesional, ni a nivel laboral, ni a nivel afectivo. Por tanto, vive centrado única y exclusivamente en el presente. Estos valores posmodernos, esta vida centrada en el presente, hace que se dé en el joven, en muchos casos, la comodidad y el vacío de responsabilidades de cara a un futuro. Con lo cual, si el joven vive centrado única y exclusivamente en el presente, está alargando de alguna manera su juventud, por lo tanto está retrasando el proceso de emancipación juvenil. Muy al hilo de la posmodernidad, tenemos el surgimiento de la llamada generación Nini, que surge como concepto por diversos sociólogos en los primeros años del siglo XXI y alude a los jóvenes que no quieren trabajar ni estudiar. Ya digo, muy relacionado con este valor de la posmodernidad. Sin embargo, en los últimos años, debido a la crisis económica, se ha transformado este concepto de generación Nini. Ahora, en muchos casos, estos jóvenes Nini ya no es que no quieran trabajar ni estudiar, sino que no pueden. Esto nos lleva a hablar de este segundo condicionante, y ya voy finalizando, que es el de la crisis económica. Los componentes claves del proceso de emancipación de los jóvenes son 4. En primer lugar, la formación. En este sentido, a pesar de la crisis, no se aprecia un descenso significativo de alumnos matriculados en la Universidad Española. Al contrario, se está manteniendo, incluso aumentando, debido a que en época de crisis, pues si no encontramos trabajo, quizás una puerta, una salida es volcarse en la formación.
El segundo componente es el empleo. Bueno, el empleo está muy mal para todos los sectores de población, pero especialmente para la población joven. Actualmente en España, más del 50% de los jóvenes están ahora mismo en desempleo, con lo cual está incidiendo de manera drástica. En tercer lugar, el domicilio autónomo, que en España está muy ligado a la formación de una familia propia. Aunque no siempre pasa así, pero está muy ligado a ese fenómeno. Y en cuarto lugar es el ambiente relacional, sobre todo a nivel de las relaciones de pareja. Se produce un efecto dominó, es decir, si el joven no encuentra empleo, tiene que retrasar su salida del hogar paterno para formar un domicilio autónomo y, por tanto, tiene que retrasar también la formación de una familia, del tener hijos, etcétera. Con lo cual, de esta forma también se explica cómo la crisis económica incide en el retraso de las pautas de emancipación de los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra María Ángeles Viña. La última, ¿no? Sí. No es casualidad por el apellido, pero bueno, siempre es un honor poder cerrar unas jornadas como esta. Quiero dar las gracias, buenas tardes. Y yo vengo un poco a contar mi historia. Tengo un poco una teoría, ¿no? Y una idea que se puede leer en mi comunicación, pero también vengo como representación de todos esos emigrantes, ¿no? Que se van fuera del país. Entonces cuento un poco la dinámica, ¿no? Yo soy trabajadora social, máster en Derecho de Extranjería, en su primera edición, y bueno, debido a las circunstancias laborales, que tenía trabajo en aquel momento en hostelería, decidí pues emigrar, como quien dice, ¿no? Intentar buscar una oportunidad. Evidentemente, cuando uno sale del país, desde mi punto de vista, siempre hablo desde mi punto de vista, no sabe con lo que se encuentra, ¿no? Tenemos una idea generalizada de que hay un mundo nuevo, pero no sabemos realmente qué es lo que nos encontramos. Se pueden hablar de cosas tristes, ¿no? De que la familia está lejos, de que uno está solo, aunque está rodeado de gente, y de que uno se pone a prueba a sí mismo, ¿no? Pero también hay que hablar de las cosas positivas, ¿no? De la aceptación que tienen otros países, en este caso Reino Unido, con la gente de fuera. Yo creo que es un ejemplo a seguir. En otras cosas no lo será, ¿no? Pero hablamos mucho del concepto de inmigración y de emigración, claro está. Y en ese aspecto ellos están bastante más avanzados, porque aunque sí es verdad que me he sentido un poco latina, literalmente, ¿no? Porque, bueno, las características físicas y muchas otras cosas, sí me he sentido muy acogida por ellos, ¿no? No venía realmente a hablar de esto, pero bueno, surge, ¿no? Partiendo de esa base un poco, ¿no? Mi comunicación trata de cómo hacer ver a los políticos que apoyen... a ver, ¿cómo lo explico? ¿Cómo hacer a los políticos que apoyen la empleabilidad de los altos cualificados o de los universitarios en este caso y que sea un valor efectivo? Pues yo creo que es muy simple. Hay que darles respuestas económicas. Ellos quieren dinero. Entonces hay que entrar un poco en el juego, ¿no? Pienso. Hace 3 años, cuando acabé mi proyecto de fin de máster, que se trataba de homologación y convalidación de estudios de títulos extranjeros en España, un poco siempre con mi línea de trabajadora social, pensando en la integración, yo pensaba y pienso que una de las cosas que se podrían tener en cuenta como integración para cambiar ese chip del que se habla esta tarde es realmente regular o ayudar a estos altos cualificados de países extracomunitarios y comunitarios, pero bueno, eso con el Plan Bolonia va a ser más fácil, a que se integren realmente. Quiero decir, un médico de México que pueda ser médico en España. Evidentemente ahí puede entrar una dinámica de hoy vienen a quitarnos el trabajo, pero realmente estamos hablando de profesionales y los profesionales nos benefician como población, como ciudadanos y a nivel económico. Aparte que, bueno, también es un poco entrar en la dinámica de los flujos migratorios y de que realmente pienso que bueno, se está empezando a emigrar, pero que realmente tenemos que tener un poco la mentalidad de movernos dentro de Europa.
Mi comunicación se basa en 3 partes. Una, un poco el tema del análisis de la emigración, otro de la inmigración como tal, hablando un poco de la temática de los refugiados, que se tienen un poco, entre comillas, abandonados, que realmente no, a nivel de calle no se conoce realmente tanto la dinámica de ellos. Y luego pues mi propuesta, que es el título de mi comunicación, se llama La geometría social y sus variables, economía, justicia y evolución social. Bueno, hablo un poco pues sobre la dinámica de la emigración, de que realmente pues hay más de medio millón de españoles que han salido de entre 25 y 35 años, buenos datos, y muchos de ellos altos cualificados, aunque también digo que lo que uno se encuentra fuera es de todo. Se tiene un poco la idea de que solo los altos cualificados emigramos. En mi experiencia personal, yo he estado con gente de todas las competencias, o sea, de todos los niveles. También digo que los trabajos que hemos encontrado allí estaban orientados, eran todos en la misma línea. O sea, allí es indiferente que tú tengas una titulación o no la tengas. Se tienen muy en cuenta las habilidades sociales y las características personales de cada persona, de cada uno. A raíz de esto también intento hablar un poco del tema de la empleabilidad como característica, creo que importante en el sentido de contrataciones, porque creo que se tiene demasiado en cuenta el sentido académico a la hora de contratar a trabajadores, y realmente hay que tener en cuenta pues habilidades sociales. Realmente pues hay gente que tiene unas características que sirven para ejercer un tipo de trabajo y otras personas que tienen otras características para otros. Hablando un poco, bueno, de la empleabilidad y demás, y un poco también en el sentido de que la universidad realmente tiene una gran importancia en la difusión de la información, de las ideas que queremos llevar a cabo en la población. Y bueno, resumo un poco, ¿no? Puedo hablar de terminología, puedo hablar de resiliencia, de las capacidades de las personas para superar las situaciones, de cómo realmente la idea es superarnos en esta crisis, porque realmente, bueno, se pueden ver las cosas positivas, se pueden ver las negativas. Yo prefiero quedarme con las positivas, porque si no, esto es una crisis mental, como he escuchado últimamente mucho ese término, y demás. Bueno, el tema de la justicia y la evolución social. Quería hacer un poquillo hincapié en el tema de los refugiados, porque en mi comunicación hablo de ello, pero se puede medio malinterpretar. Hay una propuesta de reforma, ¿no?, en la ley que habla de la expulsión de las personas que tienen un estatuto de refugiado. Yo entiendo perfectamente que el país que concede el estatuto de refugiado es el responsable de esas personas. En este caso, ese estatuto sería concedido por un país que no es España, y esas personas viven en España. Se pretende expulsar a personas que llevan 5 años viviendo en España, con lo que creo que no se tiene en cuenta la experiencia realmente que esas personas tienen aquí. O sea, quiero decir, es un estatuto totalmente diferente. El refugiado sale de su país por causas políticas, religiosas o por condición sexual, y no se tiene en cuenta realmente la implicación de esa persona o la integración de esa persona o la situación psicosocial de esa persona. Quiero decir, esa persona ha estado luchando durante 5 años por adaptarse a un país y a una situación, y ahora queremos que se vayan a otro sitio. Lo dejo un poco en el aire, pero creo que se tendría que tener un poco en el tema de la jurisprudencia en cuenta, pues el tema social, ¿no? Y bueno, me voy un poco ya a lo que quiero hablar con el tema de la geometría social. Creo que es muy importante en tiempos como hoy el trabajo en la misma línea de diferentes departamentos o instituciones. Y con el tema de geometría social intento darle un poco una representación gráfica a una idea. Es un tetraedro, es un triángulo, una pirámide boca abajo, y cada una de las partes representa algo, ¿no? Cada una de las partes en este aspecto, yo me refiero a la justicia, a la economía y a la evolución social, que podemos, o cohesión social, por llamarlo de alguna manera, o llamarlo trabajo social, pero realmente creo que es un poco más, o lo que quiero explicar es más una conciencia social, ¿no?, de que cada uno de nosotros intervengamos en esto.
porque vale, podemos ser trabajadoras de justicia, de economía o en el sentido económico, pero somos también ciudadanos. Y bueno, un poco concluir con eso, ¿no? Con estas 3 líneas de economía, justicia y evolución social. Y cohesión social, que tienen como objetivo esa evolución o ese desarrollo de la sociedad en sentido de avance, ya no solo económico, sino también mental. No sé si eso está bien definido, pero un poco el cambiar esa idea de, no de nacionalismo, no de tan individualismo, y un poco empezar a entender lo que es el concepto de Europa y de lo que es el mundo. Gracias. Pues muchas gracias a todos y nada, ya dejamos aquí al organizador que clausure el congreso. Gracias.